¡Hola! A ver, voy a quitar esto un segundo. A ver. Vale, supongo que está todo bien, se escucha bien. Vale, sí. Bueno, esperemos, ¿vale? Que no se pete como ayer. Porque ayer cuando estaba jugando, justamente llevaba como 2 horas y pico o algo así. Y se petó... O sea, no petó el OBS, petó la capturadora, ¿vale? No sé por qué, pero petó la capturadora. Así que esperemos que hoy no pete. Vale, lo dejamos más o menos aquí, nivel 30. ¿Cuál es el nivel máximo del juego de tu personaje? Vale, hay una misión secundaria ahí, que me acuerdo que teníamos una misión secundaria por aquí, que ya la hicimos. Vamos a ver qué quiere el pájaro este. Esto es porque me habrán dado alguno nuevo, ¿verdad? Este. El asesino pringoso. Acantilado gañido del halcón. Es que el problema, macho, es que no sé dónde están, pero bueno, como no es una cosa que quiero hacer ahora, pues no me preocupa. Here for another of my lectures. We met under... Naturally. Still. Allow me to educate you. Vale, que estaba viendo una cosa. Of course. Vale, esto está aquí. One must understand one's place in the world. Vale. Thus ends today's lesson. ¿Qué más nos queda? Vale, nos queda lo de las cartas y un poco todo en general, ¿no? Vale, voy a coger esta misión secundaria ya que estoy aquí también. The little ones have been up to their old tricks again. ¿Qué me das? Vale, moneditas de las otras. Vamos a priorizar misión. Encuentra al equipo de Code. Vale, antes de eso vamos a ir a hablar con todos estos. Voy a ir al cronista este. Vale. Se supone que esto es secundario. Asus. Esto se supone que es secundario, ¿vale? Porque yo vengo aquí a hablar con el pavo este. ¿Están haciendo como mejoras? O sea... ¿Ah? Vale. ¿Es una cocina? Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Vale, pero... ¡Joder! ¿No puedo hacer un viaje rápido a algún sitio de estos? O sea, yo solamente quiero hablar con estos para hacer un poco el progreso, ya está. Si no quiero hacer mucho más. Vale, con estos ya he hablado. Con estos me dan un poco igual. Hay que hablar con Ah, vale, lo de hablar con Vivian. Ah, hostia, pues qué gilipollas he sido. O sea, porque he hablado con Vivian y me ha dicho que tenía que ir aquí. O sea, que lo que yo me acabo de saltar es de historia. Vale. Claro. Bueno, tampoco nos vamos a perder nada. Han construido un cacharro ahí abajo. Que además creo que lo dije. Que además creo que, si no me equivoco, era un taller o no sé qué, porque querían construir un taller. Bueno, eso. Que no nos hemos perdido nada, vaya. Para que os entendáis. Vale, primero voy a preguntarle sobre esto.
O sea, que lo que me he saltado ha sido historia. Joder, qué gilipollas soy. I don't believe you've read this Bueno. particular chapter before. Now this, I believe, Podemos hacer una is cosa. most interesting. Si me deja salir de Have a aquí. question for me? Puedo venir aquí a cargar. Y como esto ha sido el automático, hago aquí. Ya está. Es que lo que me he saltado es historia, entonces... Vale, ¿ves? Ve a la biblioteca. Cierto. Vamos a volver a hablar con estos otra vez. A quitarnos toda la mierda esta. Here for another of my lectures. Vale, solo quiero preguntarte esto para quitármelo de aquí. Still. Don't let me keep. Vale, con eso te vale. Ah, pues no. Con eso no te vale. Ah, my favorite pupil. Wow. Study Wow. it Vale, well, ya está. Clive. Vale, ahora vamos a coger la misión esta. Vamos a hacer todo esto de aquí. Y luego ya nos vamos aquí, ¿vale? The little ones have been up to their old tricks again. Do you have a moment? Menos mal que suelo guardar... Suelo hacerme las partidas estas así... I'll go and find. manuales. Porque es que si no dices, hostia, es que me he saltado una cosa y ahora no sé qué está pasando. Jill looked white as a sheet when they brought her there. Vale, vamos a abrir esto, que esto simplemente es rápido. Vale. It's all right. Supongo que eso también, lo de enfrentamientos y tal, habrá algún trofeo, lo sacaremos en la partida postgame. Vale, me falta el herrero. ¿Quién me falta aquí? El herrero este y el de la música. A ver. No creo que tengan nada. Back, are ya? Summer storm. No creo que de Same Ah, for you, bueno. dear. Ultiolítica. Tu puta madre. It'd last you a good while. Hombre, ya que estamos. No scratches, all right? Este es el que todavía no puedo hacer porque necesito la masa gelatinosa. Este se supone que es el que llevo, ¿no? Sí. My best work, but it'll do. Anything else? Joder, y ahora tengo otra putísima espada, tú. Ok. Ahora cuando aquí me dan algo mejor. And what can I do for you? Quite the lad fun. A ver, ¿qué tiene la señora esta? Vale, de eso nada. De esto tampoco. Tampoco. Esto al fin y al cabo me da un poco igual. Incrementa la cantidad de puntos de habilidad obtenidos tras los combates contra enemigos comunes en un 20%. Incrementa la cantidad de puntos de habilidad. O sea, los PH, o sea, para... Incrementa la cantidad de experiencia obtenida en un 15%. It'd better all be here. Ahora lo equipo un segundo. Incrementa la cantidad de gears obtenidos. Para adelante. Rubbing me blind, you know. A ver. Carga automáticamente el disparo. Rellena un 3%. Vale, vale. Incrementa la cantidad. Joder, esto me puede venir muy bien. Lo voy a comprar en general porque tengo mucho Might dinero. find a better price than that. Esta la vamos a vender. Esto lo vamos a vender. I reckon I can find a buyer. Hostia, pues entonces... Vale, este le quiero dejar. Incrementa los puntos de experiencia obtenidos un 10%. Incrementa los puntos de experiencia. Vale, este es el que tengo equipado, que son los puntos de experiencia. Estos son los guiles. Este. Incrementa la cantidad de experiencia obtenida en un 15%. O sea, pasamos de un 10 a un 15. Y esta es la cantidad de guiles.
que pasaría de un 25 a un 35%. Hombre, si lo necesitase, lo de los guiles, yo creo que sería mucho más eficaz ponerlo cuando vayamos a hacer a las batidas de caza. Creo que va a ser mejor. Creo que es mejor ponerme este ahora mismo, porque lo que necesito son puntos de habilidad para poder mejorar y dominar las habilidades. Y un 20, y, o sea, prácticamente de tener un 100%, o sea, porque tú los puntos de habilidad tienes o sea, tú ganas un 100%, que es un punto, básicamente. Entonces, un 20% más está bastante bien. Más que otra cosa porque los guiles me dan un poco igual ahora mismo. Es que si me diesen la opción de poner más anillos, o sea, si me diesen la opción de poner 3 anillos más, estaría de puta madre, tío. A ver, este le quiero dejar, porque este obviamente le quiero dejar. La experiencia para subir más rápido de nivel. Y este que es prácticamente los puntos de habilidad. Que son estos, los pH. Y es que así ganaría mucho más. Y más rápido. ¿Esto es que tengo alguna pista nueva o...? Bueno, ahora lo que voy a hacer, ¿vale? Porque después de todo esto que hemos hecho, voy a guardar, ¿vale? O sea, ahora sí. Y ahora vamos a ver la historia, que antes me la había saltado. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and, seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Ah, bueno. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the northern territory. ¿Acabaremos literalmente cogiendo el poder de Shiva también? Yo creo que sí. Awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment.
it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Vale. Bueno, ahora que ya no nos hemos saltado, ahora sí. Ahora vamos a hablar con Vivian. Hacemos... Claro, el problema es que si hablo con Vivian, a lo mejor la misión secundaria luego no me deja hacerla. Entonces, a lo mejor me es más rentable hacer la misión secundaria primero. Por si acaso. Y luego vamos viendo. Vale, está para allá. Hay un cofre ahí atrás. Un cofre que me lo voy a ratear yo. Good girl. Encuentra el equipo de Code. Coño, si está ahí. O sea, es imposible perderlos, vaya. Cole. Rescata a los portadores. Es que luego, al fin y al cabo, lo de recoger las cosas estas... O sea, los objetos estos es que tampoco es que sea... No es que sea nada del otro mundo, me refiero, pero... Es que es una locura el puño, ¿es? Joder. Hay una cosa que me da mucha rabia, literalmente, tío, que es utilizar una habilidad... Y que por el simplemente hecho de que tenga que esquivar, pierda la habilidad. Ah, ahí no. Es que eso es una locura, Ah, bueno, es verdad que ahora no tengo la habilidad de Garuda para tirarle al suelo. Mierda. Es verdad, no me acordaba. Que es verdad que no me acordaba. Vale. Who are you? A friend. Are there any more survivors? Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, you wouldn't have stood a chance. Why should we run? One miserable death's no worse than another. Perhaps. But we're here to give you another choice. Freedom, safety. The life you've been denied. Come with us. Let us protect you. Sid, I couldn't just let you... Hostia, estaba empanadísimo, o sea, lo estaba escuchando como si me interesase y es una misión secundaria, ¿sabes? Me había quedado empanadísimo, tú. O sea, me había quedado empanadísimo escuchando a la gentuza esa, como si me importase.
Ahora sí, ahora entregamos la misión esta. Y contando que no me den más misiones secundarias, pues ya podemos hacer la principal. Que seguramente, seguramente todas las misiones secundarias se quedarán... se podrán hacer en el postgame, seguro. Pero yo lo prefiero hacer ahora, porque así vamos subiendo poquito a poco, nos dan así más o menos experiencia, vamos subiendo. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, al fin y al cabo, vamos subiendo un pelín más despacito. Y hacemos que el juego sea un pelín más largo, que no me lo pase en 30 horas. Es lo que quiero llegar. How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive, I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? A ver dónde nos manda ahora. Yo quiero hacer la pelea con Titán, For your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the El ovens pavo for está your aquí, ¿sabes? favourite Así como uncle si, this como si nada. The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmeks empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmeks will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him.
And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects? Y veis que estoy callado, ¿vale? Que yo sigo aquí, me refiero, es que estoy escribiendo por Twitter a un par de comentarios y tal que me están hablando, ¿vale? Y aparte, os dejo que estéis escuchando la historia, ¿vale? Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Dion? Yes, sire. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, your Radiance, I shall depart at once. McGregor, forgive you. Dion. El Dion este es el que llevaba al Bahamut, ¿no? What do the astrologers augur? The stars are in agreement, your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. Un segundo, ¿eh? Mid's finished outfitting her little workshop, I hear. With a little help from Sid, of course. Of course. Un segundo, ¿eh? Our new leader's no better at resisting her wheedling than the old one was. Vale.
¿Tenemos alguna misión secundaria? Nope. Vale. Pero que no tengamos una misión secundaria aquí no significa que aquí en el mapa pueda haber algo. No hay nada. Maravilloso. Vale, hay que bajar. Habla con Byron. Ah, Byron es el tío, ¿no? The little ones have been up to their old It's just one thing after another around here. A ver, un segundito. Un momento, Vale. Supongo que si en algún momento la persona esta con la que estoy hablando en Twitter contesta, pues le contestaré. Es que estábamos hablando de unas cosillas del tema del Final Fantasy XVI, de que ha habido un youtuber que se ha quejado. Se ha hecho como viral, bueno, viral, me refiero, se ha hecho como tendencia en Twitter de que se ha molestado porque ha llegado a una misión después de una pelea súper épica y después le ponen a recoger tierra o no sé qué mierda ahí en el desierto y tal, y como que se ha quejado, ha dejado de jugar y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y estamos ahí hablando que es en plan, coño, a mí me suda las narices lo que cada uno con su dinero y con su tiempo hace lo que quiere. Yo, por ejemplo, me estoy pasando todas las secundarias, y que es verdad que yo obviamente me las estoy saltando todas, pero eso no quita de que, es que como esta secundaria es de matar bichos y esto lo he hecho en las 25 restantes, pues voy a dejar de jugar. No, ¿sabes? Es simplemente eso, vaya, que estamos teniendo ahí una conversación, ahí como en un grupillo, sacando así un par de conclusiones. Que me hace gracia porque alguno dice, no, es que está criticando el juego. No, perdona, no está criticando el juego, se está quejando. O sea, se está quejando porque si de repente tienes el listón aquí arriba, al 100% me refiero, porque has hecho una pelea con Titán, y de repente el listón te lo bajan al 1% porque te mandan a recoger tierra al desierto, y simplemente por eso dejas de jugar, es un problema. ¡Michi! ¿Qué haces? ¿Qué miras? Es que tengo al gato en la ventana. Bueno, la gata. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué miras? Así que eso. Que el pavo este lo están como defendiendo, entre comillas, porque como lo está criticando. Y yo, chicos, no lo están criticando. O sea, no está criticando algo. O sea, ¿qué estás criticando? Que acabas de tener una pelea súper épica y de repente, como un don nadie, te ponen a recoger tierra en el desierto. Digo, eso no es una crítica, es que te estás quejando. O sea, no te gusta porque quieres que el listón se mantenga al 100%. Y, chico, se mantiene al 100% cuando hay una pelea súper épica. Luego se tiene que relajar un poco el juego. No va a estar 100% ahí a tope. Pero bueno. With this news of the La hipotenusa. fleet and Dejémoslo ahí. recent reports of the royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. Bueno, en lo que la señora explica esto, voy a ir a por algo de desayunar. Ahora vengo. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her Royal Navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift, and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart,
her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned, and where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Ya estoy, un segundo que me estoy poniendo los cascos. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. Vamos a ir a matar a Titán. 100%. I promise. The lands around the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but...
Don't look so worried. He'll be coming with me. Bueno. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Vale. Aquí no tenemos... De momento misión secundaria, ¿no? Vale. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Ok. O sea que ahora nos vamos a... Al desierto nos vamos. Curioso. Es que, te juro por Dios que yo veo esto y a mí a la cabeza se me viene Final Fantasy XIV. No es coña, ¿eh? I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Un enigma entre las arenas. A ver. ¡Joder! Luego esto es enorme, ¿eh? Menos mal que hicimos la misión del chocobo, tío. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Eso es una empírica de esas, ¿no? Too easy to lose one's bearings in the sands. Oye, por favor, déjame correr. Es que si os dais cuenta, es como el Final Fantasy XIV. Si habéis jugado Final Fantasy XIV, o sea, tú vas andando y de repente tienes bichitos por el mapa que te puedes ir peleando con ellos para subir de nivel y todo eso. O sea, es que literalmente el Final Fantasy XVI es como la siguiente expansión del 14. Lo único, pues es un juego. Aparte, me refiero del 14. Yo hubiese preferido este juego, el Final Fantasy XVI, hubiese preferido que hubiesen hecho la misma fórmula del 15, del Final Fantasy XV, solo que mejorando lo que al 15 le falta, básicamente. Si mejoras lo que al 15 le faltaba, perfectamente podías haberlo hecho igual. Parecido. Joder, es que me pasaría el Assassin's Creed Origins por el tema de así del desierto y tal. Me lo pasaría otra vez, pero me da tanta pereza. Me apetece más jugar al Unity, al Assassin's Creed Unity, que al Odyssey. Al Origins. Entonces... no sé. Seguramente el Assassin's Creed Unity me lo vuelva a pasar en algún momento. Cuidado con el perro. Bueno, perro. Look, there. Those are Ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. ¿Os habéis dado cuenta cómo el tío, el varón, se lo ha dicho al perro? El perro nos ha mirado a mí. Y cuando nosotros hemos hecho el gesto se ha ido. Eso es un buen detalle, ¿eh? O sea, rollo que el perro nos obedece a nosotros. O sea, si nosotros decimos no, el perro se queda. O sea, eso es un muy buen detalle.
Yo quiero llevar la capucha, sí. ¿Por qué no me deja el juego llevar la capucha? Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that, then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Coño, es una tabla de embutido, ¿no? Coño, que bien, está modelado y todo, qué guapo. Están enfocando mucho a toda esta gentuza, ¿eh? No me jodas que está tu puto hermano aquí. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only Está let me tu take you to putísimo someone hermano who can aquí. better attend to your ¿Os needs. encontraréis? No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Hostia, Miss this chance me and I may parto porque se never get encuentren, another. ¿eh? You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Lo que yo quiero saber es cómo el niño sobrevivió. O sea, Joshua, nuestro hermano. Me va a morir hoy, ¿eh? Yo lo que quiero saber es cómo sobrevivió, porque supuestamente le atravesamos el pecho con la mano. O sea, siendo Ifrit, me refiero. Entonces, yo lo que quiero saber es cómo ha sobrevivido. Fíjate que si en vez de bajar la señora bajásemos nosotros, yo creo que nosotros nos tendríamos que dar cuenta. O sea, estamos literalmente en el mismo puto lugar, tío. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. Lo que sí quiero, tío, son las mejoras. Voy a buscar en... Mientras que estamos en la conversación, voy a ver las mejoras que tiene el juego. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. A ver, el tonto a las 3. Uncle? Sorry. Se va a liar abajo. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and Se va a liar, my ¿verdad? are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend.
Pero bueno. I'm afraid we don't have a moment to lose. Claro, es que estaba claro que se iba a liar, ¿no? Stay back, Uncle. Gladly. Hombre, estaba claro que se iba a liar, ¿no? Hijo puta. ¿Dónde está? Ah, vale. Hostia, no les hago nada de daño, ¿eh? Bueno, a ver, son nivel 28, o sea, ya tienen que hacer... Ya tienen que ser un poquito más duros, claro, los tíos estos, porque si no, apaga y vámonos. Lo bueno que tiene es que a partir de ahora ya nos van a empezar a dar buena experiencia, creo yo. Creo. Porque si no sería un problema. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Un poco regular, para... Now's our chance. Tampoco regular. Es que se supone que el pavo este se metió el otro demonio dentro, ¿no? Eso es que está cerca. Tu hermano. O sea, te guardaste la pluma de Fénix. Joder, qué casualidad, tío. Llegas justamente en el último este. What is it now? It's nothing. Let's go. No sé yo, ¿eh? No sé por qué me da que en algún momento nos va a ver o nos vamos a juntar. Algo tiene que ocurrir, o sea... Espera. Ah. ¡Qué bonito! Hostia, qué bonito se ve, ¿no? Oye, ¿no se suponía que el perro no podía entrar? ¿En qué quedamos? Tío, juro por Dios que pagaría por poder ponerme la capucha, ¿eh? Te lo juro.
Ah, they've closed the road, and it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Vale. Pregunta a los ciudadanos. ¿En dónde? Aquí. Ah, mira, este es para comprar. A ver, vamos a ver qué me vende. Are you looking for something in particular? Espada de platino. Hombre, pues no me interesa. Es que me podía comprar esto, elixir. Es que son 20.000. Podría comprármelo realmente. No es un problema. An excellent choice. Sinceramente no es un problema, ¿eh? Lo que sí tengo... A ver, un segundo. Are you looking for something in particular? Aquí tengo que tener... Esto. Mira, puedo vender uno de estos, 3 de estos, uno de estos. Y ya. Bueno. ¿Qué ponía? Espérate, ¿ponía vender todos los objetos lucrativos? Ah, vale, que hay una opción para venderlos todos automáticamente. Y yo como gilipollas ahí dándoles uno por uno. Anything I can help you with, travelers? Allow me. A ver. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No. I can't say I do. Well, thank you all the same. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Don't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. El armero. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person. O sea, directamente el armero. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Ah, por cierto, he visto para construir lo de la armadura de matadragones que necesitaba Electrum y gel no sé qué, o gelatinosa no sé qué. Esos son las batidas de caza. O ¿cómo se llaman aquí? Escoria. Hay que ir a por esos bichejos. Si lo quiero, me refiero. Hombre, podemos ir a por los que tenemos. O sea, me refiero, vamos a avanzar un poco en la historia, un par de horas. Hoy tengo todo el día. O sea que hoy no me preocupa. A no ser que pete la capturadora o pete el Discord. El Discord, el OBS. No tengo prisa hoy. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Well,
It sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Ferda knows. Wait, insects! Ah, esta es Fer. Excuse me. Are you Ferda? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Ir a la mancebía. ¿Qué coño es la mancebía? Do you think we can trust him? Only as far as I think. Ah, la mancebía es esto, es como un pequeño espacio. No sé lo que es una mancebía. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Vaya. Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. ¿Estáis seguros? Bueno, yo por mí peleo, yo no tengo ningún problema, pero... Uy, pensaba que tenía esto. Es que realmente sí. O sea, creo que no saben quiénes son. A no ser que esto sea como en rollo una prueba. Ahora, la señora esta de la libre del desierto es alguien que conocemos desde el principio del juego y todo. Ah, ¿eres tú? Y tú, sí. Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Ve, una prueba. Hardly call that a test. Lord Ferda? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested. Menos mal que no te los cargas, ¿sabes? O sea, tú visualmente parece que los matas, pero no. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. Menuda tontería, porque puedes seguir la cinemática, un fundido en negro y ya te pones aquí directamente. Vaya gilipollez andar 60 metros. A ver. Esa es la armería. La que está ahí atrás, ¿no? Ya, podemos mirar a ver si tienen armas. Is this the place? Who was Forge? The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. Es porque me da la sensación de que... Bueno, ya no se va a liar, pero... See that he gets it. Lubor, Lord Ferda told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid II?
I won't waste your time. I need passage through the south gate. ¿Este se supone que es la liebre del desierto? Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. ¿Yo confianza? So for you, Ninguno. I too have nothing. Sácale la espada y pónsela en el cuello. A ver si cambia de idea. Ya verás cómo cambia de idea. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you. Yo no tengo ningún problema en cruzar una puerta, ¿eh? Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Verás. Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Que sí, déjate de rollos. ¿Qué coño quiere? Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. A ver. Speaking of what I want, Sorpréndeme. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Verás. ¿Una trampa? Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. Hombre, ya que estoy, la vamos a priorizar, claro, por supuesto. A no ser que me den misiones secundarias aquí. ¿Hay alguna misión secundaria? No, por suerte. Vale, este está activado. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Vale, o sea que el problema de momento están siendo ladrones. Vale. Lo estoy leyendo para coger luego info y todo eso. Para el cronista. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one.
The soldiers guarding the mother crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. A saber dónde irá el entresijo de toda esta misión. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Oh, then be off with you. I serve the men of the rock and the men of the rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Ah, bueno. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. Oh, esta señora es la del... La del bar. The one who broke all our furniture. Tiene una cara de asco. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. Tiene una cara de asco. ¿Ah? Joder, está hablando directamente con uno de los soldados estos. Suffice as a deposit. By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Sacar información. Se supone que está sacando información. Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystallized sort if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500. Joder, medio millón de giles, su puta A madre. small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a Una región remota del desierto. Joder. ¿Dónde? ¡Joder! Far from prying eyes. ¿Puedo saltar por aquí? The perfect place for a spot of ¿Puedo double saltar por aquí? dealing. I trust I can count on your support.
if things turn sour. Vale, el único pasillo para pasar a esta zona de aquí es por aquí abajo. Of course. O sea, quieras o no, tienes que ir por aquí, sí o sí. Ah, ahora sí está abierta la puerta. Qué cosas, ¿no? This is no time to ride. Run like the wind. Mola porque esto es mucho más rápido, tío. Mira, mira, mira cómo corre el pollo. No voy a ir a pelear, Yo no sé por qué me da la sensación de que es una trampa. A mí me da la sensación de que es una trampa. I'll take it from here. Ah, bueno, aquí. A la vista. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. Como si fuese droga, ¿sabes? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Hay que pagar más. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are... Podríamos matar a todos estos y que se acabe el tráfico, ¿no? Así como idea. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. No, la verdad es que no habíamos venido a comprar nada. Sinceramente no habíamos venido a comprar absolutamente nada. O sea, como mola la espadita, ¿no? El diseño, me refiero. Ya no les quito nada de vida, ¿eh? A ver, tú, cacho mierda, deja de curar.
Coño, que no se te... Joder, más todavía. No creo que pille a los pollos, ¿verdad? You're finished. Hala. 300 de experiencia, no está mal. Sigue siendo poco para mi gusto, pero bueno. O sea, sigue siendo poco que te den poca experiencia, pero bueno. Hombre, gano un 15% más ahora. Algo es algo. I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. Ah, mira. Qué curioso. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive. ¿Y si le pegamos? Así como idea. It could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much. Greybeard. Abuelete. Of all the... Ugh. Here, wear this. Luego te ha entregado la insignia de la rosa del desierto. Esto es para que no te ataque la gentuza. A friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Vale, y con eso ya sabe dónde tiene que ir. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive. So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Bueno. Llevo 1 hora y 26 y no he hecho nada todavía. Es increíble. Safe journey south. Thank you. Not at all.
Vale, ahora sí podemos atravesar la puerta sur. Come on, uncle. Let's go. Y armas no le puedo comprar. Estamos en una armería, no le puedo comprar armas. Así como ID. No te puedo comprar armas, señor. Hostia, tiene una misión secundaria. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir para allá abajo. Pero entonces a este pavo no le puedo comprar... Bueno, vamos a hacer esto por... Si nos da alguna info. Alas. Still. Hours. At least. So. How very... Of course. They're simply... Vale. A ver, vamos a ver qué quiere. Vamos a coger las misiones estas secundarias y vamos a hacerlas. Vale, 800 y 10 monedas de esos. Vale. Lo que yo no entiendo es esto de las palabras clave. Consulta información sobre los términos clave en el desarrollo de la historia. Pero este no lo entiendo. O sea, eso de la palabra clave como tal, no entiendo a qué se refiere. Pero bueno. A ver, ¿qué me pide este buen señor? Vamos a hacer esta misión, hacemos la otra misión secundaria y continuamos con la historia. Pregunta a los ciudadanos. Oh, bueno. Buena conversación, así me gusta. Vale, ¿y la otra? Eso es otra misión, o sea que eso no me vale. Aquí. Lubor was true to his word. So, a carving knife should be hard wearing and hold an edge. Informa a Saba. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Un viaje rápido. Solamente por no tener que ir hasta allí andando, voy a hacer un viaje rápido. Ya que es instantáneo. Casi. Vale, ahora. Habla con el mercader del desierto. Venga. Let's go. A ver, que tampoco es para tanto las misiones secundarias. Yo es que realmente como me las estoy saltando, las conversaciones, porque lo único que me interesa de las secundarias es la experiencia y en este caso los puntos estos de lo del prestigio, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues como que las misiones secundarias me dan igual, me interesa la historia, pero las secundarias me dan completamente igual. You deserve a rest. Consigue caliza. Hostia, pero aquí. Vale. Más que otra cosa, porque como tenemos que pasar por aquí, pues como que me da un poco igual. Ahora lo que hacemos es cuando hagamos esta misión, cogemos esta de aquí. Las que me importan son las que tienen una cruz. Un más, me refiero. Esas sí son las que me interesan, que son las que me dan mejoras. Buenas. A ver, ¿dónde está la otra misión? A 800, bueno, a 800, a 300 metros. I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more.
My man on the inside of the Fang has failed to report for La several habrán days. capturado. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter Por las the minas hay menos mines where vigilancia. God is lightest. Vale. No te prometo nada, pero vale. I've lost one Sid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kuka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Pero conseguiremos matarle. O sea, rollo, ¿conseguiremos matar a Hugo? Bueno, le hemos cortado las manitas, así que... Y aquí ya... Ah, vale, luego tienes otro camino por aquí, otro camino por aquí. Okay. Vale. Baliza. Qué guapo el agua, tú. Qué pena que no te puedas meter, que sea simplemente... Hostia, pero se ve como súper clarita, tío. Como mola. One rock looks a lot like another. O sea, se ve súper clarita el agua, macho. Qué pena que no puedas meterte en el agua. Porque, por ejemplo... Bueno, en el 15 tampoco podías meterte en el agua. Por desgracia. Pero luego, por ejemplo... en el Final Fantasy XIV tenías una expansión... Bueno, más adelante y tal, había una expansión en la que te podías meter debajo del agua. Por eso digo que me parece gracioso que no puedas meterte en el agua en otros juegos. A ver, ¿tú qué quieres? 25 estrellas de esas. Vale. Ande yo caliente, pero bueno. A 142. Uf, esto está un poquito más lejos. Investiga los bancales de Doezno. Vale, es hacia abajo hasta la intersección y la primera a la derecha. Vale. Luego hacemos un viaje rápido y ya está, vaya. Esta no es la intersección es más para abajo. Esta sí podría ser la intersección. Hostia, cómo mola, ¿no? Hostia, hay como muchos, ¿no? Claro, son bichos de fuego. ¿Qué crees que va a ocurrir? Vale, obviamente con el otro no puedo hacer nada. Ah. Hostia, una llama azul. Ese es el boss, de verdad.
Yo utilizo todas las habilidades. ¿Ya se murió? Vale. Se supone que esto era porque no podían venir aquí, porque había bichos de estos. Mira, 130 puntos de habilidad, joder, tío. Es que lo de la habilidad ahora mismo me viene de puta madre. Vale, ahora hacemos un viaje rápido aquí. Entregamos la misión. Y nos vamos para el otro lado. O sea, para allá, para la misión de... La misión que estábamos haciendo, vaya. Yo sigo pensando que te debería dejar sprintar aquí dentro, tío. Ah. 200 de experiencia. 270 de puntos de habilidad. No está mal, la verdad. Vale, ya no tenemos nada más, ¿no? Bueno, a excepción de camino por aquí o lo que sea y tal, pero no tenemos nada más. Así que nos vamos. Ahora sí, nos vamos en dirección a la misión. Más que otra cosa, porque si lo hago así de esta manera son simplemente 2 o 3 misiones secundarias. Porque cuando hagamos el postgame, para las escorias o lo que sea y tal, al tener luego tanta cosa que hacer, llega un momento en el que acabo aburriéndome. Entonces prefiero que mientras que me estoy pasando el juego, hacerlo y dejar para el postgame 4 cosas. Por ejemplo, lo de las peleas de las escorias o lo que sea. Pero porque seguramente habrá bichos de esos que sean nivel 50, por ejemplo, o el nivel máximo, que no sé cuál será, 50, 60. Y seguramente, pues, por lógica, es mejor dejarlo para el final. A lo mejor las que sean del principio sí puedo pasármelas, pero las que me pongan, por ejemplo, nivel 50, pues no puedo ir a por ellas. Porque no puedo, o sea, es imposible. Entonces por eso lo quiero dejar para el postgame, eso. There it is. Drake's Fang. Ahí es donde se supone que está el otro cristal. Kuka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will. Uncle. Ah, que voy yo solo, esto no me acompaña. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, Joder, qué buen momento para que te lo cuente. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. A ver. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. Puedo entender que vamos a cargarnos A better world. a Hugo, pero porque somos el prota. Can live and Entonces die on vamos a that tener que planet. cargárnoslo, sí o sí. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom
did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Algo va a salir, ¿no? but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. O sea, es en plan, yo me quedo y tú búscate la vida. Ok. Ahora de repente aquí se acaba el juego y tienes que comprarte una expansión que te cuesta 80 euros. ¿Sabes? Sería como una rotura muy grande. Que por cierto, se supone que aquí y aquí luego nos quedan varias zonas por aquí. Por visitar, me refiero. Porque si yo me meto aquí, ¿veis? O sea, esta zona es esta. Y esta de aquí es la de el Daramil. Y nos queda toda esta zona de aquí, que se supone que es todo esto de aquí. O sea, que todavía nos queda por visitar cosas en esta región, ¿eh? Nos queda mucha cosa. Hostia, que tiene manitas de hierro. ¿No ves que no, Titán? ¿Cómo lo vas a coger si no puedes? Porque te corté las manitas. Hombre, fuerza sigue teniendo, pero... Out of my sight, wench! I'll kill you, Rosfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe Ah, sí que el pavo es este. El que le salvó, me refiero. Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are... Pero lo que no entiendo, si se convierte... O sea... ¿No se podía convertir en titán para regenerar las manos? Pregunto. So long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. The heart.
mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in Vale, quiere que rompas el cristal para que absorbas el éter y te vuelvas malo. Lo mismo que los otros. would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Le está comiendo la cabeza, pero definitivamente. Run along now, Hugo. Es que le está comiendo la puta cabeza. Es increíble. A ver, que va a estar guapo, ¿no? Me refiero. O sea, se le va a comer la cabeza, va a salir titán reforzadísimo. Y este ya sabe que estamos aquí. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. Ah. Este controla entidades raras. Muy bien. O sea que sabe ya que estamos aquí. O sea que nosotros porque entremos en sigilo ya lo sabe. Apostamos a que supuestamente hay que entrar en sigilo, pero en algún momento nos va a tocar pelear. Y dices tú, ¿y el sigilo? Si tengo que pelear, ¿para qué quiero sigilo? Ah, bueno. Al rico festín. ¿Alguna opción de pasar en sigilo sin tener que pelear? En las entrañas de lo desconocido. Vale. ¿Dónde están? Sí, pero ¿para qué vas agachado? Si ahora en cuanto entre aquí me van a ver. A ver. ¿Cómo que el sigilo aquí da igual? No entiendo lo del sigilo. No, entra por las minas, que está menos vigilada. Joder, está menos vigilada, pero tiene orco.
Tengo que poner a cargar el mod ya, Oh. Nivel 31. So much for the men of the rock. Dalmacia's finest. Nivel 31. Lo bueno que tienes es que con las habilidades estas les mato bastante rápido. Go, Torgal! All yours, Torgal! Now, Torgal! Over here! All yours, Torgal! Me encanta. 10 pieles de bestia, 10 pieles de no sé qué. Animals, you should never have left Ash. Necesito hacerme una espada más potente, ¿eh? ¿Dónde están? Ah, están ahí arriba. Vale, ¿cómo subo yo ahí? Ha apuntado para donde le ha dado la gana, macho. Vale, ese es de los tochos. Ah, que se ha muerto. Joder, y yo ahí pegando todavía. ¿Y ese qué? ¿Cómo hago para que baje de ahí? Bueno, ya no hace falta que baje, ya subo yo. No es un problema que él no baje. Pues anda que si se hubiese llegado a quedar pillado, le hubiese tocado reiniciar todo o desde el punto de control. Por la tontería. Stairs. This must be the way out. ¿Qué te mueres, pues? No creo que tardemos mucho en... Vaya, por Dios. Todo está lleno de orcos. ¿Orco caudillo?
se hace TP. Ok. Qué gracia, ¿no? Que se haga TP. Está casi muerto ya, ¿eh? ¿Esto? Joder, vuelvo a tener casi otra vez el mismo dinero que tenía antes, tío. Esa cojones. Vale, pues este bicho que está muerto, por allí no hay nada. Habrá algún cofre, pero bueno. Como si no existiese. A ver. Joder, qué guapo que aquí donde el cristal te has hecho aquí una base. Come on, Toggle. Joder, es que mira eso. Vaya locura. Kuka never did do things by halves. As if taking the mother crystal in his own wasn't enough. He had to build his castle in it. Bastante curioso, sí. Let the trial begin. Lo bueno es que tienes que el perro me dice prácticamente... Ah, bueno. Espera. Cálmate, ansias. Déjame poner un segundo el mando a cargar. Vale. Kiriel... ¿Cómo se llama? Kirieleison. Hostia, le he quitado un huevo de vida a eso. Le quito bastante con eso, macho. $29.000 de daño, ya cada vez hacemos más, ¿eh? Joder, si le estoy puliendo, tú.
Creo que no le he hecho daño. Pensaba que me iba a dar tiempo a hacer el ataque eléctrico. Bueno, pero no está... Joder, pensaba literalmente que iba a tardar más en cargármelo, pero no, ha sido bastante rápido. Bueno, claro, utilizando las habilidades prácticamente cuando está invulnerable, que le quitarás un porcentaje mayor. Prácticamente es que eres inmortal. Como tengas todas las habilidades y le puedas lanzar todas las habilidades. Lo que sí tendría que quitarme es en las habilidades de fuego y en la de titán. Las que son estas, por ejemplo, la de... La que, por ejemplo, es esta con el de fuego que avanza hacia adelante pillando a los enemigos. O el puñetazo ese constante de titán. Me tendría que quitar eso y poner un golpe a secas. Que hiciese el mayor daño posible y listo. Pero bueno. No, esto no creo que la hayan hecho los orcos. No sé por qué me da la sensación de que estos son... Estos. Le quita bastante vida. Les quito bastante vida. Vale. What the hell is going on? Are these things here for me? Vale, ¿hay algo por aquí? Nope. Hala, vámonos. Aquí es donde se supone que se sienta el otro, ¿no? Vale, habilidades de apoyo del enemigo bravura. Cuando un enemigo usa esta habilidad, el ataque de sus compañeros aumenta y sobre ellos aparece el icono del ataque principal. Derrótalo antes de que siga fortaleciendo a sus compañeros. Que puedo entender que lo hace este, ¿no? Entiendo que es el espíritu ese el que lo hace. El ataque ese realmente no me termina a mí de convencer mucho. Esto habrá sido el otro, el chico ese con el pelo blanco, que no me acuerdo cómo se llamaba. Vale, el Lich. Vaya por Dios.
Qué rabia me da cuando se te transportan, tío. $28.000 de daño. No está nada mal. Vale, ¿ahora para dónde? Por aquí, ¿no? Oh. Vale. Vale, pero ahora... Claro, si he absorbido al final lo del éter del cristal, nos vamos a enfrentar a Titán directamente. O sea, si nos enfrentamos, nos vamos a enfrentar a Titán, no nos vamos a enfrentar a Hugo. Pero me voy a enfrentar a Titán aquí abajo. He's in the sanctuary. I can feel it. Come on, Toggle. Hombre, si no me ponen ninguna pelea y vamos directamente, mejor. Como idea. Santuario Colmillo del Dragón. ¡Ay, por favor! Just what I needed. It's over. Molaría que el ataque este del ala fuese más... en Ari. Bueno, muérete ya. Es que si con la mierda del ataque se puedo pillar a 3 o 4 seguidos, joder, me viene de puta madre. Vale, les ha aumentado el ataque el bicho. A ver, venga, que yo quería pelear con Titán y vamos a pelear con Titán. Buah, esta ha tenido que absorber el éter, pero como si le fuese la vida en ella. Solo con poner las manitas. O bueno, lo que le queda de ellas. I've missed you so much. Kuka! Ah, bueno. I swear to you, my love, we will never be parted again. What's wrong with him? Está regular. Ah, bueno. Get away from her. Joder, ahora te va a coger con más asco.
Vale, el otro va a invocar al titán y tú vas a invocar a Ifrit, ¿no? O sea, va a ser pelea de icons. Me parece correcto. ¿Vas a hacer un Come to me Ifrit, por fin? Menos mal, joder. Estaba deseando que llegase esta puta frase desde que hemos empezado el juego. Claro, pero ahora la cosa, ¿ese quién es? Porque ese no es Joshua, o sea, ese no es nuestro hermano. Bueno, digamos que aparece Titan. Titan y bosteado. Sin manos, sin manitas. Ya, eres chiquito, ¿eh? Pero si eres chiquito, esa cosa es muy grande. Bueno, Y si pones así te sale... Ah, vale, pero cuando eres Ifrit no tiene... O sea, tienes todas las habilidades de Ifrit como tal. Vale. A ver. Es enorme Titán, ¿eh? Me cago en la puta. ¿Tendrá dos fases? Joder, la cantidad de experiencia que me van a dar en esta misión va a ser una locura. Pero es que tampoco le puedo hacer mucho más. 30.000, 293.000 de daño. Ya podía hacer eso con Clive, ¿eh? Me cago en la puta. ¿Será más grande? No me sorprendería. No me sorprendería que se hiciese más grande, ¿eh? Ah, bueno. Ay, Dios, que nos encendemos. Has aprendido la habilidad de explosión titánica. Vale. Nueva habilidad con Ifrit. ¿Dónde vas, loco, que vas a romper esto? Megálito. O megalito. ¡Cuidado! ¿Qué va? Me cago en la puta la piel.
A ver. Explosión titánica. Clive ha aprendido la habilidad de explosión titánica de Titán. Libera una poderosa explosión con R2 y cuadrado. Al mantener pulsado el botón, la potencia y el alcance del ataque aumenta. Mientras acumulas energía, Ifrit es invulnerable a los ataques enemigos. Sin embargo, desatará la explosión en cuanto reciba daño. Vale. No creo que lo vaya a usar, pero bueno, ahí está. Ya, vale. No es que le quite una barbaridad, pero le hace daño. De momento no me ha tocado, ¿eh? Lo que yo quiero saber es si mantengo... O sea, tiene un límite. Y el donde hace más daño es si paro en la barrita amarilla. Vale. Hay que tenerlo en cuenta. De momento no me ha tocado, ¿eh? Hombre, a ver, habrá una segunda fase. Casi, le he cortado una habilidad, ¿eh? Como le haga un fuego infernal, le parte al titán, ¿eh? Cuidado. Hostia, loco, que has tirado a titán. Pero bueno. Has tirado a titán. Curioso. Te lo vas a clavar en el pechito. O te lo comes. Vale, segunda fase, ¿no? ¿Más grande? ¿Se va a hacer más grande? Vale, creo que empieza lo épico ahora mismo, ¿no? Ira de la tierra. Vamos a pelear fuera ahora. Nos va a ver todo el mundo. Mejor otra cosa porque Titán precisamente pequeño no es. Mira, ataque a los titanes. Loco, y esta música de repente... ¡Ay, mi madre! ¡Ahora es enorme! ¡Oh, oh, oh, oh! Esta es la parte en la que vamos a ir corriendo por los bracitos ahora, ¿no? Me gusta. Disfruten. ¡Ya va! ¿Dónde va? ¡Mírale, el puto loco! ¿Y la musiquita esta, lo Devil May Cry? ¿Qué? Esto es una salvajada, pero en toda putísima regla, tío. Espera, ¿sabéis lo que quiero que...? A ver, un segundo. Voy a bajar esto a 5 decibelios, ¿vale? Para que disfrutéis. Hala.
quiero que disfrutéis este momento. Yo voy a estar en silencio, ¿vale? Porque voy a flipar. En mucho. En todo. Es una locura esto. Madre mía. Yo voy a ir disparando por si acaso. ¿No tiene la capacidad de volar? Ifrit, unas alitas ahí de fuego bien chingonas. Es una cerdada esto. ¿Qué coño está pasando? Corre, pero no te pares, sigue corriendo. Eres una pulga. Eres una putísima pulga, tío. $630.000 de daño. Hostia. Y no le hemos hecho nada, no le hemos quitado nada de vida. Joder. Yo que quería aguantar, pero... hacerme un hit con alguno, pero no, va a ser que no. No sé cómo esquivar eso. No me ha saltado ningún botón. Es que eres una putísima pulga, tío. Y dijeron que iba a haber peleas de hasta 1 hora, O sea, no sé cómo serán las peleas del final o algo. Vale. ¿Te cae la cabecita aquí? Joder, se ha levantado rápido, Es una puta locura, tío. Estoy flipando cada vez más. ¿Cómo es posible que esté esto? Es una puta locura, tío. No le estoy quitando nada de vida, o sea, estoy peleando por pelear, porque le está bajando la vida, porque tiene que bajarle la vida, ¿no? Pero no estoy haciendo absolutamente nada.
Y esta música y el combate en sí mismo, las carreras y todo, prácticamente es muy débil My Cry, pero 100% además. Es muy débil My Cry esta misión. No, pero no levantes la mano, hijo de tu puta madre. Vamos, titán. No va a poner la cara todavía, ¿verdad? $507.000 de daño, tío. Es una locura. Otra vez, venga. A otro sitio nos vamos. Tío, yo sigo pensando que si te salen unas alas, o sea, eres Dios. Si te salen unas putas alas, eres Dios. Pero literal, ¿eh? La música que está sonando es una versión como remasterizada de la de Titán del 14. Que me suena un montón. Uy, va. ¿Qué le puedo hacer? Lluvia granítica. Ay, Dios. Vale, que esta es la de antes, ¿no? Simplemente se esquiva. Es que eres súper pequeño, tío. O sea, si pudieses hacerte más grande, tú, me refiero, sería una locura esto ya. Vale, está a puntito, ¿eh? Uy, le había dado al botón R1, pero venga, vale. Vale. Venga, titán. Está gritando. Hostia, 697.000. Le he quitado más todavía ahora. Venga, otra fase. Acabas de arrancar un brazo.
fuego tentáculos. Ah, y se lo tiras, perfecto. ¡Oh! ¡Ya va! Un fuego infernal, ¿le vas a tirar? Pues le acabas de quitar el brazo. Más por culo. Antes eran las manitas, ahora son los brazos. Ah, que vuelas. Ahora sí vuelas de verdad. Ah, vale, que estás cayendo porque le vas a tirar un tentáculo a la cabeza. Me imagino que le vas a dar en la cabeza. Loco, esto es literalmente una locura esta pelea. O sea, es una locura. Vale, espérate, que tengo que vigilar también las putas piedras. Yo no sé qué está pasando. Está siendo demasiado épico esto ahora mismo. Es una puta locura. Madre. O sea, estoy cayendo yo con un pincho que se lo vamos a clavar en toda la frente. Pero en toda la frente. O en el pecho, o donde pille, vaya. Hazle un poquito infernal. Madre que me parió. $2 millones le acabas de quitar de vida. 2 millones. Hostia. Hombre, hola titán. Otra vez me toca pelear contigo. En caída libre. Me parece correcto. Esto está mejorando por putísimos momentos, tío. O sea, la pelea que acabamos de tener ahora y ahora en caída libre con titán. Me cago en la puta. ¿Qué está pasando? Loco, ¿qué está pasando? Que estamos peleando en caída libre con titán. Vamos, ni ataque a los titanes llega tanto. La madre que me los parió. Le harás un fuego infernal super tocha al final, una supernova o algo, tío. Le vas a tener que hacer una supernova o algo, tío. Es una cerdada esto. Que va corriendo por las paredes. Bueno, a ver, tiene sentido, está cayendo, ¿no? ¿Dónde vas, colega? No sé cómo serán las siguientes peleas con Odín. Me imagino que a Odín y Bahamut, que creo que son los que nos quedan, deberíamos pegarnos también con ellos. Tienen que ser igual de espectaculares que esta mierda, O sea, la pelea con Titán le han metido ganas, O sea, esto es una locura. Es que mientras que no eso, no puedo acercarme a él, así que le tengo que estar disparando. Ahora sí te puedo pegar.
mí lo que me hace gracia es que esquivas en el aire mientras que estás cayendo. Y nos falta una habilidad con Ifrit, la del triángulo. Es una locura, tío. Es una puta locura esto. Es una putísima locura. Por favor, lánzale una supernova o algo, tío. Un fuego infernal ahí, pero bien tocho. Loco, ¿cuánto mide la mierda esta donde vamos? Cómete uno. Te vas a comer uno. Maravilloso. Buena jugada. Ay, Dios, que te vas a bostear más todavía. No, te los estás llevando tú todos. ¿Y qué haces? ¿Te vas a volver? Ay, Dios. Madre mía, qué puñetazos les vas a meter. No sé qué está pasando. Va tan rápida la imagen que no sé qué está pasando. Madre mía, le vas a meter la cabeza en el... pero muy fuerte. Es una locura, tío. 2000 de experiencia, o sea, escúchame. Mires como lo mires, lo que acabamos de hacer ahora es una locura. O sea, es una puta locura. Voy a ponerlo esto a 10, como estaba. O sea... Ira de la tierra. Me van a poder... O sea, me voy a poder hacer un arma nueva. El arma de titán, espero que sí. Destrúyelo. Lánzale una onda vital de esas. A tomar por culo el cristal del desierto. Hasta luego, Hugo. Un poco regular, ¿eh? Y tú también. ¿Te dirá ahora quién eres? ¿Quién es? Is that you, Ultima? What do you want?
Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains Ya, el pavo este otra vez, tú. undiminished. With every sip you take, you grow in strength. Este va a ser el boss final. Achieve perfection. Seguro. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! De la sub. Increíble. ¿Por qué esto ahora de repente da tanto miedo? Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in No sé por qué me da que al final vamos a pelear con este. ¿Vamos a perder a Ifrit o algo? ¿O no? Bueno, ya veremos cómo acaba el juego. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Oh, eso es que está cerca. Ah, no. Joder, como antes cuando brilló estaba cerca. Pues digo, pues está cerca. Pues no, no está cerca. Que a lo mejor si está cerca y te está viendo, no quiere acercarse o algo. One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tide. Ah, se llama Harvard. In the sea. Cuidado. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. ¿Este quién es? Ah, But Mythos is stronger. este es Barnabás, este es Odín. For 5 years that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. Todavía nos toca enfrentarnos a Odín y a Bahamut, ¿no? Entiendo. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. That the death of a mother crystal should be so beautiful. Tan regular todos, ¿eh? Increíble. Vale, pero se supone que cuando moría un dominante, o sea, una persona que tiene un icon, se supone que ese pasa a otra persona. Como así en plan mágico. Pero claro, si estamos destruyendo los cristales, a lo mejor esa opción ya no la tenemos. Ya, ¿os imagináis que rompemos los 5 o 6 cristales y el único que puede transformarse soy yo, Ifrit, porque Ifrit no tiene cristales? Es de otro modo. Ya, estaría rotísimo, ¿eh? My prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, Sería gracioso que al final solamente nosotros pudiésemos transformarnos. I beg you to call on Porque Ifrit no responde ante nadie, es a lo que quiero llegar. Ni a ningún cristal, ni a nada. Hostia, pero lo de
come to me, Ifrit. Tenía unas ganas de que llegase esa puta frase. Agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. Ha sido una epicidad máxima la pelea con Titán, ¿eh? O sea, no me esperaba una pelea normal. O más o menos como con Garuda o con el tifeo este. Espérate, ¿se acaban de besar? What the fuck? Ah, pues sí. Mírales. Forgive me, Terence. Que hacen bien. Que yo me esperaba rollo como el tifeo o algo así, algo normalito. No me esperaba tal envergadura de pelea, ¿sabes? O sea, es una locura. I will always be your loyal servant. Pero espérate, ese es Bahamut y el otro es un chambelán, o sea, es como el sirviente, básicamente. Y el pavo es un dios, porque tiene a Bahamut, ¿sabes? O sea, es como una cosa muy rara. O sea, es una cosa rotísima. Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Olivier has been made Emperor. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Gah! Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? Yeah, Joshua. Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Pues casi. No estaba muerto, estaba de Do I parrán. dress a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you.
Vale, ¿dónde hay que ir? Ah, hay que ir a la guarida. ¡Hostia! Ahora me he dado cuenta que la montaña está desaparecida. Vale, todavía nos faltaría por visitar esto, eso. Y en teoría esta zona de aquí. O sea, nos falta esta zona, que hay un cristal. Que aquí estará Bahamut, entiendo. Y hay un boquete aquí, ¿lo veis? Aquí seguramente estará Bahamut y aquí estará Odín. O aquí estará Bahamut y aquí Odín, me da igual. Me refiero. Vale, ¿hay alguna misión secundaria? No, hay un montón de cositas de estas de mierda para entregar. Vamos a ver si... Vamos a ver si entrego al cronista este, el de la biblioteca. A ver si me sube al nivel 5, que creo que al nivel 5 me daban un logro, creo. Pero vamos, que ya veis que yo simplemente jugando sale, solo. O sea, ni siquiera tengo... Ahora, en teoría puedo hacer la pelea con Titán aquí otra vez, ¿verdad? A ver. Este es el entrenamiento. Desafíos. Sí. ¿Ves? Aquí podíamos enfrentarnos a esta señora. Aquí, ¿veis? Nos podríamos enfrentar a Titán si quisiéramos otra vez. Y en esto de fase... Supongo que las zonas donde quieres pelear, ¿no? Algo así. Vale, lo que sí quiero hablar con el herrero, a ver si... Bueno, a lo mejor no me da nada, habrá que hablar... Habrá que hablar un poco de momento, sí. Habrá que avanzar un poco en la historia para que nos empiecen a desbloquear cositas nuevas. My knowledge is yours. A ver. I don't believe you've read this particular. Subiremos el nivel 5. La otra vez nos quedamos bastante justitos del 4. Uy, casi. Quite the find for you today. If you have a question for me, vale. I should be Luego... happy to. Vale, tenemos cartas allí también. State of our coffers is anything to go by. La liebre del desierto, ¿no? Vale. ¿Qué me falta? Vivian y... ¿Cómo se llamaba? El... Moguri. Joder. Que no sepa qué realmente ahora mismo, porque no voy a hacer las batidas estas de caza, pero bueno. A ver, vamos a ver primero qué quiere esta señora. Here for another of my lectures. What is it that you wish to learn? Porque aquí tiene que saltar... Claro, aquí supuestamente vamos en su búsqueda. Y aquí lucha entre icons y muere. Que este lo manipula. Este es el que le da orden, que es el dominante de Odín. Y este, que es Dion, es el dominante de Bahamut. Y este ser misterioso, que es Artema, somos rivales. Creo que es un poco random esto con la tontería, pero bueno. Estos viajan juntos, sabemos que viajan juntos. Y de momento ahí está la cosa. One must understand one's place in the world. Thus ends today's lesson. De momento ahí está la cosa. Vale, ¿qué me has dado nuevo? Pues un montón de cosas. Ese... Bueno, ya iremos a por ellos.
Welcome to the Patron's Whisper. Buenas. ¿Cuánto? ¿Cuál es el siguiente? A 295. Vale, 270. Bueno, un par de misiones secundarias más y ya está. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, Bueno, en lo que terminen de hablar, voy a ir a por... Coca-Cola, no sé. Ahora vengo. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the Royalist movement since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Vale, ya he vuelto. A ver, vamos a ver qué quiere esta señora. Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, he took them to his grave, as did his men, slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? ¿Quién será el siguiente? El siguiente boss, me refiero. The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. Vamos a por Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865.
the Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloed standard. Bueno, habrá que ir a partirle la boca a Odín entonces. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Hay nuevos objetos disponibles en el bazar. Vale. ¿Misiones secundarias? Nada, ¿no? Vale. Se pueden fabricar nuevas piezas de equipo en el martillo negro. ¿Veis? Esto es lo que os estaba diciendo antes. Que como que tienes que hablar un poco de... con esta gentuza para que te desbloquee cosas nuevas. Vale, que vamos a ir primero a la forja. Para empezar. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. Joder, este siempre está ocupado. I tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. Hombre, si Titán era un problema, pero bueno, Odín y Bahamut la pueden liar muy fuerte. Los dos, vaya. A ver. Bueno, esto para que nos dé un poco de info. Artífice mejor. Ira de la tierra, ahí está. El arma de Titán. ¿Y aquí? Vale, este me lo podía hacer, pero necesito hueso de dragón. Y este me lo puedo hacer, pero necesito el Electrum, que es un bicho concreto. Lo mismo con esto, vale. La puedo mejorar más todavía. Bueno. You can thank me later. Vale. And Well, someone looks pleased with himself.
true what I'm hearing, then? Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kuka is dead. No more looking over our shoulders, then. Al menos podemos dormir. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Vale. A ver, ¿qué tienes tú, señora? Well, don't just stand there gawping. It's a real thank you. Go on, then. Ah, la podía comprar. O sea, el artífice la podía comprar por 2.500 en vez de gastar materiales. Pero menos. Luego la tendría que mejorar. Vale, bueno, aquí nada, aquí nada. A ver, estos son los que tiene agotados. Vale, el límite, desmayo. Vale, estos son los otros. Vale. Nada que me interese aquí. Acá, mira, podemos comprar aquí cacharros. No está mal. Come again. Oh, don't. Y me falta el de la biblioteca. Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kuka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. Big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kuka fell, Ah, ¿le vas a contar lo de Artema? Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. Pues le vas a contar todo el trauma. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Right. Let's see if Otto has anything else. Vale, puedo hablar con el pavo este para ver si... How good it is to see you, Clive. Bueno, aparte de quitarme esto, claro. I have said it. His story. Were you aware? But what of the... Yes, change will come. Le puedo dar más info. Y con que me suba solamente un poquito al nivel 5 me vale ya. Joder. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Joder, como que no hay, ¿sabes? Did you learn everything you needed? Hombre, que al fin y al cabo lo de la guía del...
Lo de la guía del Hipócrates este es simplemente ir jugando y ya está. O sea, prácticamente yo creo que puedes venir al final del juego y lo completas en un momento. Porque yo prácticamente estoy haciendo todo, o sea, a no ser que tengas que hablar así con algún random, que lo dudo, yo prácticamente estoy haciendo todo. Ah, my favorite pupil. So what of it? What is it that you wish to learn? Study it well, Clive. No sé para qué sirve Vivian en ese sentido. Vivian got you running No. errands or something? Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop. A ver a dónde nos mandan Gonna ahora. do her father proud. Eso es lo importante. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Hay nuevas misiones disponibles en la lista. Vale. La lista esta es aquí. How are you doing? It was luck. But now, thank you. Vale. Quick look. Justicia y... Bueno, vamos para allá. Vamos a hacer las misiones estas secundarias. No sé ni qué hora es. Las 12:41. Bueno, a ver, hasta las 2 de la tarde tiempo tengo. Good day to you, Sid. The crystals we're getting. We had to dig a new cellar. A ver. ¿Qué quiere el pavo este? Puedes investigar qué está pasando fuera de la aldea. A ver. Es que lo bueno que esto tiene... Me dan puntos, por ejemplo, 7, 8 y 9. Ya con este ya voy a tener... Ya voy a tener 290. Más con la otra misión ya puedo coger el siguiente... La siguiente recompensa. A ver, vamos a ir primero allí. Ahora cuando vayamos a la misión de... Cuando vayamos a la misión principal, voy a mirar cuál es el nivel máximo del juego. Porque si es más o menos 50, voy por el 30 o el 31. Hombre, no creo que te pongan nivel 90 o algo así, porque sería una locura. Creo, vamos. A mí las que me interesan son las misiones esas que tienen... Pass is our best bet then. What do you say, Torgal? Shall we go and investigate? A mí lo que me interesa es las misiones estas que tienen un circulito y un más. Que me dan pasivas. Me interesa esas, sobre todo. Come on. Iba a decir, sí, seguramente será una pelea de mierda. You there.
escape. Black shields. Here. What the hell are you doing here? What is it to you? Not that we give a damn. Ya, nivel 30 ya. Ah, mira, soy 32. Casi. Hombre, con la tontería les hago daño. Tendría que mejorar estas habilidades. Porque realmente lo de dominarlas me da un poco igual. Dale. Te quita muy poquito. Why were they here? Vale, ¿y ahora? Acá. Good day to you. Sid. The crystals we get from the A ver, vamos a entregar la misión. Es tan absurdo. Son tan absurdas las misiones que es que literalmente ni les echo un vistazo. O sea, yo simplemente la acepto y ya está. Vale, luego... uy. La otra misión secundaria, ¿dónde estaba? Aquí. The most fragrant herbs and spices. Come. I'll see what I can do. Hay que buscar un aprendiz, ponía ahí. ¿Cuántos puntos me daba? 10, ¿no? Vale. Hostia. Hostia. Está como un poco lejos, ¿no? Fly, Ambrosia. Menos mal que aquí puedo... Espérate, este es un... Straight home now. Este es un... Una escoria, míralo, sí. 9 de espadas. ¿Podremos? Dependiendo del nivel que sea. 38. Hombre, a ver, con lo de la habilidad esa de esquivar, no creo que haya problema. Ah, muy bien. Hostia. Yo creo que sí le podemos vencer. Con tranquilidad.
Ah. Que se mete bajo tierra, es un topo. Joder, mira lo que le he quitado ya, Si le consigo quitar la barrita amarilla... Si le consigo quitar la barrita amarilla, le gano. Vale, puedo bloquear con eso. Bueno, a ver, tiene sentido, es un bloqueo, ¿no? Joder, pues, a ver, si a estos pavos me los encuentro en plan random, pues... para adelante, ¿no? Si me los encuentro en plan random, pues si puedo pelear con ellos, peleamos. 5.750 de experiencia. Maravilloso. No esperaba menos. Those who kill for sport deserve no better. Hostia. Voy a por esto, Pues a ver, es de nivel 38 y yo siendo nivel 32 le he ganado, o sea que no debería tener problemas con el resto. A ver, lo suyo es acabar el juego y después hacerlo, no ahora, claro. Y si no es un problema. Tus sentimientos. Perhaps you could express yourself in your work. Suppose you won't be needing an escort then. Ah. Me hace mucha gracia de esto. Ah, bueno, él ya vuelve, pero yo voy a llegar antes. Pero él ya está allí. The most fragrant herbs and spices from the... Curioso. A ver, moneda bestiálida. Ok. Vale, habla con Meat. Vale, antes de eso, vamos a volver aquí. A ver qué nos cuenta. Vale, aquí tengo... Ah, bueno, es verdad, lo de los mecenas estos. We're seeing troops amassing at every border. No surprises there. How may I help you today, Clive? No hace falta que me ayudes, tú tranquilo. Que me vas a dar algo, pero no sé qué es. Only I don't. I wish you would. Your benefactors are a generous lot. Ajorca de lobo gigante. Vale. Here you are. Come again. I may have... A ver. Ajorca de lobo gigante. Incrementa el daño infligido al ejecutar un tetracombo en un 5%. Es que la mitad de lo que hay aquí es que no lo voy a usar. Es que la mitad de lo que tengo ahí no lo voy a usar para nada. A ver, vamos a ver qué nos cuenta la chica esta. What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me.
Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. Ah, ¿me va a hacer algo? Bueno, no me va a hacer algo. Me imagino que será algo para concreto de una misión. Luckily, you don't need to. Diseño de greba. O sea, de grebas. A ver. No tenemos nada más aquí. Es que si hubiese un puto punto rápido aquí en todo el medio, pues no tendría que recorrerme medio puto barco. O lo que sea esto. A ver, señor Blackthorn, ¿qué? Que no podéis estar todos más pegaditos, no. Separados por kilómetros. La madre que los parió. Can I ask a favor? Out with it. It's the mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Diseño de la greba. Vale. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though, and I'll need help. Get Gabonotto in here, will you? All right. So Lid's roped us all in here again, hasn't she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Valcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand coat in the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then.
Well, make your minds up who's going where. We can get this over with. Ah, venga. 40 de los de la otra mierda esa. Reúne los materiales. ¿Los materiales? Habla con Blackthorn. A ver. You going after the Stardust? Polvo estelar. Hola. Which one of these two lucky souls is going with you? ¿Con quién quieres ir? ¿Con Otto o con Gaff? Me da igual. Otto, you're with me. All right then. Where do we find this Stardust, and how will we know it when we see it? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. And I'm guessing you'll be needing sack loads of the stuff. Might be worth our importers at the Dalimil Inn. I'll head down there. See about finding us a wagon. All right. I'll meet you by the river. You two take care, eh? I'll go and see this supplier. Just don't let the bastard fleece you, eh? He wouldn't do that. He's Blackthorn's mate. Isn't he? Best of luck. Hay que conseguir polvo estelar. Ve al río Velcroy. ¿Dónde está eso? Al río Velcroy. Ah, bueno, un río en el desierto. Por alguna razón hay un río en el desierto. Looks like I found the river. Now where's Otto? Vale, pero vamos a reunir materiales ¿para qué? ¿Para hacer un arma o algo concreto? Es que... Buenas tardes. Cuéntame. Otto, sorry I'm late. Oh, Clive. I had a quick scout about, and I reckon this area's our best bet. Seems Blackthorn's the only one who thinks smithing with his Stardust stuff's a good idea. It's just lying here, waiting for any old fool to fill his boots. But unlike any old fool, you thought to bring a wagon. Well spotted. Now get filling. Espérate, iba a decir, ¿me va a tocar pescar? Iba a decir, supongo que no puedo coger un puto barquito, ¿no? So this is Stardust. It just looks like black sand to me. Se supone... Joder, ya me puedes hacer una espada, pero vamos... Que sea Jesucristo la espada, ¿sabes? Entrega el polvo. Ah, lo tengo que entregar. Que por cierto, hay una cosa que me hace mucha gracia de esta zona concreto. O concreta, ¿vale? Que es, tienes una mina de caliza, ¿no? Básicamente eso, creo que era caliza, si no recuerdo mal. Porque esto dijera que era no sé qué de caliza. O sea, prácticamente eso es caliza. Tienes un río que se ve súper bonito y luego desierto. Es como muy absurdo. ¿Ves? Pero otra cosa que no entiendo, tío, es por qué no... Vale que no quieras meter mecánica de bucear o lo que tú quieras, ¿vale? Pero, chico, si yo quiero cruzar ahí, déjame pasar. ¿Por qué tengo que dar toda la vuelta? Es absurdo. 3 rosas del desierto. 3, concretamente 3.
Concretamente 3. How much did you get? Enough. I hope. More than me. Pues se supone... Put it all together and I No creo que me lo pase hoy el juego, porque a lo mejor queda mucho tiempo, pero... ¿En qué misión estamos? ¿Estamos en Nuevas Ilusiones? Porque si estamos en Nuevas Ilusiones nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos quedan 15 misiones. O sea, posiblemente... Ahora me voy a ir, ¿vale? Ahora en un ratito me voy a ir a comer. Luego si me apetece hacer otro directo por la tarde de otro par de horas. Y el directo que haga... el jueves y el viernes creo que no voy a hacer directo. Voy a relajarme un poco, ¿vale? Y el fin de semana, si no me toca trabajar el fin de semana, me refiero... pasarme el juego entero. O sea, levantarme por la mañana a las 6, 7 de la mañana y jugar. Y pasármelo entero. O sea, rollo... sí, levantarme a las 6, 7 de la mañana y jugar pues hasta que me lo pase. Podría ser una idea. When I suggested taking on his name, you were the first to back me. And if you hadn't, no one else would have. I couldn't have done any of this without you, Otto. Don't give over. You're making me blush. All I did was choose hope over despair. I gave you a chance, yes, but you're the one who took it. You took a rabble of homeless, hopeless outcasts and put them back on their feet. Gave them something worth fighting for, just like the old Sid did. Hostia, con la tontería, el juego salió el día 22, estamos a día 5 y yo todavía lo sigo jugando, ¿eh? O sea, lo estoy alargando un huevo. About time I was heading back, I reckon. All this scrabbling about in the sand's taken its toll on the old pins. I'll see you back at the hideaway then. You can take a well-earned rest when you get there. Oh, I plan to. Believe you me. But I'll make sure Blackthorn gets his precious black sand before I put my feet up. He'll only moan otherwise. Right. Ready to go home, boy? Vale. Habla con Blackthorn. O sea que ahora nos tenemos que ir para la guarida. Let's hope this is all Blackthorn needs. Ah, vale, vamos por nuestras ilusiones. Vale, sí. Entonces nos quedan 15 misiones para terminar el juego. Más o menos. Blackthorn, got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the Stardust. Should be enough to be getting on with. Nice to get out and about for once. Let's do it again sometime, eh? I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Ah, esto es un objeto... Vale, pues algunos de estos tengo que tener por ahí. Give us a shout if you need anything. Vale, pero aún así no me ha dado nada, ¿no? What do you need? ¿O puedo fabricar algo? Bueno, realmente ahora mismo... Hay que ir a por el Electrum, tío. Es que no sé quién es el que me lo da.
Es que el problema es que no sé quién es el que me da el Electrum y me da lo otro. Entonces, como no lo sé... We're seeing troops amassing at every border. A ver, vamos a ver qué quiere Meat. If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's the name? Right. Habla con el ayudante de mí. No, está aquí. Joder, no puedes hablar tú, que está aquí al lado. Joder. Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, Y la tiene al lado la pava, tú. going to be considerably Increíble. more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Yeah. What? ¿Eh? Haz lo que os dé la gana. A ver. Ve a la vereda de Laubert. ¿Dónde coño está eso? Vale, aquí había un cristal, ¿verdad? O sea, se supone que está este cristal de aquí.
Vale, y tenemos que ir aquí. Vale. I'll be taking you all to a storehouse in the bales. Leave anything you don't need behind. If you're ready, we leave at once. Sí, como me deje sacar el este aquí. Rubia de los Valles. Por aquí podía haber algún bicho de estos para pelear. ¿Y esta por qué está así? Ah. Vaya por Dios. Es que es un nivel 13, loco. ¿Qué van a hacer? Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. Derrota al monstruo de las ruinas. A ver. Vale, quería coger el objeto ese. Anybody home? Ah, coño, si es un... This must be our unwanted visitor. Es un... ¿Cómo se llamaban estos bichos? No me acuerdo. Un Ariman. Joder, es que vaya nombrecito, ¿sabes? No podía llamarse... Ojo. Con patas. Es que como lance ese ataque, tío, me deja súper vendidísimo. $27.000. Que hacer 50.000 de un golpe es jodido, ¿eh? Le corto el ataque. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. ¿Y por qué se lo tienes que decir tú a mí? ¿Por qué no va a la pava esta? Porque seguramente llegará antes que nosotros. Porque es así de maja. ¿Sabes? Ahí súper bestia. Incrementa el tiempo de efecto de las sales fortalecedoras.
No me interesa, tío. Tenía otra misión secundaria, ¿verdad? Creo que no la he cogido. Es que como no... O sí. Y ahora no me acuerdo. Ahora estoy dudando. Ahora estoy dudando si había otra misión secundaria. ¿O hice las dos? Hice las dos. Bueno, a ver, que podemos ir a mirarlo al tablón ese de las misiones secundarias. Que no es un problema, me refiero. Ah, bueno, es verdad que necesitaba 3... ¿Cuánto necesitaba? ¿325? O bueno, 410. Concha espinosa, rosa del desierto, puntos de habilidad 800. Bueno. Hostia, 550. Hostia. Meteorito, medallón de prior. Y aquí, pues, búscate la vida. Aquí no tenía ninguna misión. Ah, las hice todas entonces. Vale. Pensaba que me había quedado alguna misión secundaria. A ver. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prism for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. A ver, habla con Hipócrates. Joder, es que está al otro puto lado del barco, tú. Que no cuesta nada poner un puntito, ¿sabes? No, o sea, no cuesta nada poner un puntito aquí y un puntito aquí. Por lo menos aquí tienes todo esto y aquí, por ejemplo, tienes todo esto y ya de aquí yo voy andando tranquilamente, pero pon un puto punto, tío. Es que me haces recorrer todo el barco este. A ver, yo le llamo Hipócrates, pero es Arpócrates, ¿sabes? O sea, tócate la nariz. Hippocrates, do you have a moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for mid this time. Could you take a look at this? Shielding for a mithril engine? Whatever will that girl think of next? And what are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials.
The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. A mí si me fabricases una armadura así todo guapa, que no tenga yo que preocuparme en conseguir materiales, estaría bien, como idea. Y concepto. We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. La coraza del bajel. Elige tu segundo coche con Mafre. ¿Qué le da? Le da un vídeo sin querer. A ver, habla con Arpor que te... Joder, loco. Dame la misión, pero habla directamente con él. Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? ¿Con quién quieres ir? ¿Con Jill o con...? Hombre, prefiero ir con Jill. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. Until then. You two enjoy yourselves. You too, Talia. Yep. Vale, ve al mercado de Northreach. Menos mal que así, entre estos puntos y tal, sí tenemos viajes rápidos, ¿sí no? A ver. Ah, vale, es directamente aquí. Ven. No. Where's Jill?
¿Dónde está? Keep them pilchards nice and chilled. Are those pepio nuts? How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. Compra ajo, compra nueces. You'll not find a bruised pippin in a fresh cuts. Come and get them before. What can I interest you in today? I hope it's to your liking. Me lo llevo. What do you want? Y este, la nuez esta me ha dicho, ¿no? Voy a comprar una de estas y una de estas. That's what you want. Go on. Ya que estoy, aprovecho. Let's see how Jill's getting on. All anyone ever wants Did you find everything? I did. Here. Garlic and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. Hostia, no había mirado qué nivel es el máximo del juego. Would you walk with me a while? El nivel máximo del juego es nivel 50. Vale. A ver, está bien saberlo, ¿no? It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells? How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. Ah, que te vas a hacer una rica merienda. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... Oh. You're right. Sorry. Se van a acabar dándose el beso al final estos. You're right. O sea, no les van a interrumpir. Feel like a child Es a lo que me refiero. here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Curioso. Well, I suppose we better be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. You too. A ver. Habla con Harpócrates, o sea, directamente a la guarida. Vámonos para allá.
Vamos a ver si... ¿Qué hora es? La 1:30. Vamos a hacer nada, media horita más, O sea, luego si me apetece... Si me apetece seguir un ratito, jugamos luego. How's work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Tarja how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Oh, and Clive, thank you. It was nice just being with you. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other, followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Vale. Vale, pues cosas para vender directamente. Well, I better go and give Mid the good news then. Venga, ahora para el otro lado de la nave. Joder. Es que si me dices que desde aquí hay una línea recta, pues dices, venga, ok. Que te tienes que recorrer media fortaleza de estas, tíos, para llegar. Que son 100 metros, que no es mucho, pero... Podría estar todo un pelín más cerca. Solo un pelín. O al menos, ya no que esté un pelín, sino que al menos te dejase sprintar aquí dentro. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide... Estamos creando un barco. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then. Better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! ¿Va a ser un barco volador o un barco de agua? Normal. You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo cars. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping.
Ya hemos construido el barco. Bueno, está en proyecto, ¿no? It's finished. It's finally finished. Fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. Vaya. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Ah, vale. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? Tiene que estar todo el día forjando, no joda. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want her to be that. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your En cuanto esté listo para partir, o sea, la siguiente misión. Vaya. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Vamos a visitar la tumba de alguien. Maravilloso. Meg told me she was building a ship. Una misión disponible. ¿Y? ¡Ah, hostia! Operación de separación. Vale, esa me interesa. Espérate, vamos a ver lo que hace la carta esa. Que creo yo que vamos a hacer estas misiones secundarias. Y lo de la misión principal de hablar con Otto, creo que la vamos a dejar para luego. Vamos a hacer aquella de allí. Aquella de allí es importante, ¿eh? A ver qué es esto. Hostia, que son 3 misiones, tú. Bueno. Bueno, son unas cuantas misiones, vale. Vamos a priorizar esta primero. Algo le pasa a Torga. Pero esta no la vamos a priorizar, la vamos a priorizar luego. Nuestro herrero está en las nubes. Oh, prométeme que me escribirás. Haber leído 10 cartas. Ah, vale. Ahora te dan misiones secundarias en cartas. Tribulaciones de un herrero 2. Muy bien. Vale. Habla con Blackthorn, habla con Krom, habla con Gaut. Ah, están todos aquí. Vale. En teoría solamente puedo tener 3 misiones a la vez. Secundarias. Vale. ¿Qué me pone? Habla con Krom. Vale. ¿Me puede fabricar algo nuevo?
Artífice mejorado. 240. Vale. A ver, aquí tengo que hablar con Krom 2 veces. I got your note. You think something's wrong? You're looking well, Karen. Vale. Busca a Lord no sé quién. Habla con Arpócrates. Habla con el otro que está para allá. Vale. Y haciendo 3 misiones secundarias a la vez. Es increíble. Increíble conversación. Derrota a los paleoantílopes de Crésida. Busca a Lord y Ginna. Vale, vamos a ir a por esta de aquí también. Y esta la vamos a coger en la última. Es que solamente puedo coger 3 misiones secundarias a la vez. Me lo dijo al principio del juego. Que secundarias podía coger 3 a la vez. A ver, si quiero la puedo coger, lo único que no me va a saltar ahí la misión, me refiero, entonces... Por eso, aquella de allí la vamos a dejar. Es importante, esa es muy importante hacerlo. Entrega el rubí estella a Marta. Entrega el rubí estella a Isabel. Vale, pero aquí ya no hay nada, ¿no? Vale. Vale, vamos a hacer este que es el 3. Vamos a venir directamente a hacer el 3, las misiones del 3. People take notice of wealthy men. Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. They're saying Drake's Fang is gone. The whole mother crystal gone. Se supone que es aquí, ¿no? Que sí. Recupera las pertenencias robadas. ¿En dónde? Joder. Vamos a ir desde aquí. Vamos a tardar menos. Bueno, a ver, tardar. Vamos a ir con el pollo este, o sea que mucho no vamos a tardar. Vale, pues vamos a hacer las misiones estas secundarias. Vamos a hacer la otra misión de... ¿cómo se llama? La que está en la bóveda esa del final, es que no sé cómo se llama. Que es importante. Y ya está. Paramos y luego sigo. Si me apetece, me refiero. Ojalá... Tiene que haber por aquí algún punto de viaje rápido, ¿eh? O sea, un obelisco de esos, me refiero. Vaya. We've got company. Come on, lads, let's tear the bastard's head off. Bueno, que el perro si quiere atacar, que ataque. $22.000 de daño. Vale, bueno.
Es que tampoco duran nada. Como sean de nivel bajito, no duran nada. Vale, esto, misión secundaria, fuera. No me cuentes tu vida, por favor. Entregarle la piedra al Black Thor. Vale, o sea que... para aquí. Vale, vamos a entregarle la piedra. Hacemos las otras 2 misiones. Cogemos la otra. La hacemos y paramos. Sorry for the wait. Whetstone. Yes. Sí, pero ¿la piedra esta la quiere para algo en concreto o me va a hacer algo en especial? Joder, 1000 de experiencia. Diseño de Excalibur. ¿Cómo? ¿Cómo que diseño de Excalibur? ¿Cómo que ¿Cómo? ¿Me puedo hacer Excalibur? Ah. A ver, ¿qué necesito? Pues necesito saber cómo hacer Excalibur. ¿Cómo se hace Excalibur? ¡Hostia! 268. Alma de Born. Que se supone que es una escoria. Piel de Grimalkin, que es una escoria. Y Belicita. Bueno, Belicita no necesito mucho. Vale, o sea, si quisiera hacer esta arma, necesitaría 2 escorias. ¡Hostia! Vale. Y lo otro de aquí no me lo puedo hacer, ¿no? Porque necesito la mierda esa. Hostia, a ver. Vale. Vale, ¿por qué me pone esto aquí? Ah, eso es del 1. Ah, vale, porque hay que entregarle la mierda esta. Vale, pero aquí solamente hay... ¿Es el 2? Derrota a los no sé qué. Vale, me sale más rentable venir desde aquí. Simplemente voy para abajo. Y ya está. Creo que me sale más rentable venir desde aquí. No use calling Ambrosia now. Hay que... Creo que es aquí ahora, después del puente este. Pero espérate, aquí tengo que hacer más misiones. Ah, vale, que tengo que entregar aquí otra. Vale. Vale, vamos a hacer primero lo de los antílopes. Y después vamos a entregar el rubí. Como podemos hacer viajes rápidos, pues me da un poco igual. Ah, vale, iba a decir... Es una escoria de estas. No, vale, es un... bicho normal. Un antílope gigante. Yo los veo todos iguales. Femur de antílope. Hola.
Que sí, Clive. No le des tanta vuelta. Había un objeto. Iba a decir, había un objeto por aquí. Vale, vamos a ir aquí. Para entregarle el rubí al bicho este. Vamos al otro lado para entregar el rubí. Volvemos, hablamos con esto y nos quitamos las 2 misiones de golpe. Buenas tardes, toma un rubí para ti. Vale, y ahora nos queda venir aquí. ¿Dónde está? Vale, está allí dentro, pero allí dentro no puedo entrar, así que me toca ir desde la zona del mercado de aquí fuera. Did you hear? The gates to heaven. I want to see you. What am I going to do without sweet water and oil of talc? Vale, para ti. Toma para tú. Que ahora me ponga que tendré que hablar con el Gaut en la guarida. Vale, pues vamos para aquí, entregamos la misión a la de la tienda, al otro señor, cogemos la misión de allí del fondo, la hacemos, a ver qué me dan, y ya está. Joder, pues con la tontería, las misiones secundarias, a mí no es que me supongan ningún problema, pero como me las estoy saltando, tampoco es que les esté prestando mucha atención. Porque ya te digo que... Ya digo que lo único que me interesa literalmente de las misiones secundarias es la experiencia. Y ya está. Y los puntitos estos que me dan para conseguir mejoras. O sea, como es realmente lo único que me interesa, el resto me da igual. Entrega el rubí estrella a Caronte. Vale. Joder, menos mal que la señora está aquí, si no sería un problema. No puedo usar ni siquiera habilidades aquí para acelerar un poco el proceso. Buenas tardes. Toma para tú. Se lo tiras a la cara y le dices adiós, porque te tienes que ir a otro lado. ¿Ya? Vale, esto lo vamos a saltar porque es secundario, así que fuera. Vale. $500 puntazos. Puede... Ah, vale, es un... Ah, mira, ¿veis? Lo de la belicita. Esto realmente lo conseguimos rápido. Que las misiones secundarias tienen su parte de importancia de historia, pero como no es una cosa que me preocupe, pues por eso me las estoy saltando, no por nada en especial. Buenas tardes. Bonita conversación. Oh, ¿subimos de nivel? Incrementa un poco el ataque de Torgal. Oh. O sea, nos hemos quedado justitos para subir.
Es que solamente con una de las misiones de esas de allí, en el que me dijese, oye, te hemos ampliado el inventario y ahora de repente puedes llevar 6 anillos. O sea, es que literalmente, vamos. Me vendría de puta madre porque puedo ponerme el anillo de que otorga el ataque automáticamente, que yo no le tenga que estar dando órdenes. Y alguno más por ahí que tenga de puntos de habilidad o cualquier cosa, ¿eh? O sea, no penséis que voy a poner alguna cosa rara. Algo a lo mejor a mí que me suba el ataque. Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Quieres ayudar a Aon con el alambique? Bueno, no tengo nada que hacer, así que... Aparte de la principal, no tengo nada que hacer. Es aquí. Consulta el tablón de anuncios y encuentra al rey Bom. Vale, o sea que eso es una escoria. Vale. Necesitamos una escoria. Vale, vamos a ver dónde está el Bom. Si no, lo buscamos... Lo buscamos rápidamente por YouTube, ¿eh? Uguri. El Perol, Sambreque. Lugar de aparición, el Perol, Sambreque. El Perol, Sambreque. El Perol, el Perol... El Perol, Sambreque. Vale, aquí no. ¿Dónde coño está? A ver, vamos a buscarlo, voy a tardar menos. A ver, aquí mismamente... El Rey Bom. Vale, se supone que es aquí. O sea, se supone que es aquí, Nido del Dragón. Y hay que ir por esta zona. O sea, ah, bueno, es verdad. Hay que marcar aquí primero. Vale, hay que ir hasta aquí. Run like the wind. Claro, es que tú no lo ves y de repente dices, vale, ¿y dónde coño voy? ¿Ves? El Perol. Pero claro, esto de aquí yo no lo tenía descubierto todavía. No creo que nos suponga ningún reto. Bueno, dependiendo de qué nivel sea. Si nivel 35 no nos va a suponer nada. You deserve a rest.
Vale. What we have here? Greetings, Your Majesty. ¿Qué nivel es? Es 33. Vale. Nice try. Creo que va a petar, ¿verdad? Sí. Vaya, qué casualidad que justamente se ha echado para atrás. ¿Por qué no me he podido curar? Ah, vale. Estaba viendo la repetición, vale. No podía curarme porque le he dado a algún botón. Le he dado en algún momento al botón este para cambiar esto. Abajo a la izquierda, lo veis, ¿no? O sea, yo lo tenía aquí. Y le he dado aquí sin querer y yo le estaba dando a este, al de cura. Pero la cura del perro no me hace nada. Claro, me estaba intentando curar porque ahí es donde tenía yo la ultra poción. Digo, pues me pongo la ultra poción que al menos me da casi la vida entera. Y veo que no me estaba curando. Digo, joder, ¿qué coño está pasando? Claro, pero tampoco podía perderle de vista. Es que lo de las habilidades esas del perro a mí me dan igual porque no las uso. O sea, si pudiese quitarlas, las quitaba, porque es que no las uso. Tampoco es que haga nada con eso. Yo me voy a mantener centrado en el bicho. Y realmente no era un boss difícil, lo único que justamente pues me han pegado ahí un huevo de ataques y no me he podido curar. Ya está, sí, el problema es ese. Oh, nivel 34. Alma de Borber, y ahora ya tenemos esto. Maravilloso. Vale, pues creo que las cenizas estas... Las cenizas. El arma esta de Bor lo necesitaba para algo, ¿verdad? Para alguno de los bichos.
That should do it. Hawaii needs more than this. Ah, vamos para allá. Bueno, al menos es otro bicharrajo de esos que nos hemos quitado. Oye, menos es nada. Lo que quiero ver es qué me da este. A ver qué pasiva me da. A lo mejor me dice, oye, pues... Sí, ya simplemente con que me dé la opción de ponerme un anillo más, me vale. Que sí. ¿Qué me da? Parte de experiencia. Incrementa la capacidad del inventario para objetos consumibles. Ah, o sea, con esto ahora puedo llevar más pociones. Vale, bueno. Ahora puedo llevar más objetos consumibles. Vale, en vez de llevar 4 pociones, puedo llevar 8. El doble. Pociones de 4 a 6. Ultra pociones de 3 a 4. Sales de 2 a 3 y sales protectoras de 2 a 3. Increíble. Vamos. No me den más porque me muero. Vale, voy a ir al mecenas este. ¿Al mecenas? No sé cómo se llama, el del prestigio este. Este, el de la estrella. Este, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Mecenas. Casi. Y este me da meteorito. Oh. Ahora lo hacemos así. Este yo creo que ya, esta partida yo creo que se va a quedar ahí. Lo voy a dejar por si acaso, realmente. Pero vamos. Que aquí por lo menos se va a quedar, ¿vale? Yo pues nada, me voy a ir a comer y si luego me apetece, pues seguimos otro ratito, ¿vale? Porque ya digo que ha sido espectacular este episodio, o sea, ha sido una locura lo de Titán y tal, así que... Para relajarme un ratito, ¿vale? Así que, ala, dentro de un rato nos vemos, si no, pues nos veremos el fin de, supongo. Así que, ala.